Bueno, esta parte son los últimos 40 minutos de la clase del miércoles, que empezamos con una discusión más bien con una conclusión de todo esto que vimos sobre la hipótesis del continuo. Y ahora podemos empezar con la última parte, que es el modelo axiomático. Aquí, modelo axiomático de los números reales. Muy bien. Bueno, el objetivo, y de hecho es algo que nosotros ya sabemos, es eh, descubrir una familia de propiedades de dos operaciones que le vamos a llamar suma y producto, y una relación de orden tales que la recta real las cumpla y que garanticen que si un conjunto las cumple, entonces ese conjunto va a ser como una recta. Eh, entonces, la conclusión a la que vamos a llegar es que cualquier conjunto X donde definamos una suma, un producto y una relación de orden, eh, y que cumplan todas las propiedades que son justamente los axiomas de campo ordenado, y además una cosa extra que vamos a tener que agregar a esa descripción es que cualquier conjunto que cumpla con eso va a ser como una línea recta, como ya di. Ahora, hay varias formas de hacer esto. Una de ellas es tomando las expansiones decimales, como ya les había comentado alguna vez, y definir la suma entre expansiones decimales. Y ahí vamos a tener varios casos, que es suma de dos expansiones finitas, suma de una finita con una infinita periódica, por ejemplo, una finita con una infinita no periódica, suma de infinitas periódicas, suma de infinitas no periódicas, suma de una infinita periódica con una infinita no periódica, y lo mismo con el producto. Y la relación de orden ya la habíamos definido, y que de hecho usamos en la última clase antes del paro, para demostrar eh, ciertas propiedades de los números reales. Pero, como también les había comentado, eso eh, no va a ser práctico, porque realmente cuando demostremos propiedades sobre las funciones vamos a pedir condiciones sobre cualquier número real que uno tome y no dar un número real específico. Entonces, por ese motivo yo ya no definí la suma, el producto, como tomando todos esos casos especiales como les mencioné hace unos segundos. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que las expansiones decimales se corresponden con puntos en la recta. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada expansión decimal le corresponde un punto en la recta, y a cada punto en la recta le corresponde una expansión decimal. Y para este objetivo, justamente para obtener esta relación uno a uno, lo que hicimos fue quitarle a las expansiones decimales la cola de nueves. Y entonces empezamos con el problema de cómo medir una distancia en una distancia entre dos puntos, los uníamos por una línea recta, tomábamos una unidad de medida, veíamos cuántas veces enteras cabía, y luego esa unidad
la dividíamos en 10 partes iguales y veíamos cuántas de esas 10 partes cabía ahí y de esa manera construíamos una expansión decimal que representaba ese punto y viceversa. Dado un punto aquí, encontrábamos qué expansión decimal le correspondía, vimos que había puntos en donde se podían tener dos expansiones decimales equivalentes. Una de ellas tenía que ver con curvas infinitas de 9, que demostramos que cuando tomábamos la serie infinita de ese número, justamente ese número tendía a 1 y entonces cosas como 0.9999 que correspondían con el número 1, por ejemplo, etcétera. Entonces quitábamos todo esto de la descripción. Entonces con todo esto, decir un número real es equivalente a decir un punto en la recta. ¿Okay? Eso es lo que demostramos en aquella ocasión. Luego vimos que Q es el campo ordenado más pequeño. Más pequeño, es decir, que si teníamos un campo ordenado F, ese campo ordenado F va a incluir a Q como un subconjunto, que va a ser un campo ordenado, y ese Q también vimos cuando demostramos eso que contenía a los enteros y los enteros contienen a los naturales. Ahora, también vimos este que realmente los axiomas de campo y orden no son suficientes para caracterizar a los números reales. ¿Por qué? Porque vimos, bueno, este Q es el campo ordenado más pequeño. Campo ordenado. Entonces, este Q cumple tanto los axiomas de campo y cumple los axiomas de orden. Ahora bien, nosotros demostramos que la cardinalidad de los números reales, ¿se acuerdan? Demostramos que la cardinalidad de R era mayor a la cardinalidad de los racionales, que ya habíamos demostrado que era un conjunto numerable, es decir, que su cardinalidad era igual que n y que eso era igual al F0. Entonces ese infinito de los reales era más grande que ese infinito de los números de los conjuntos contables. Y luego lo que vimos es que esa cardinalidad de los reales era precisamente 2. Bueno, en general era igual a k elevado al F0, donde k era un número natural, que era la base de las expansiones decimales. Y entonces primero vimos que nuestra expansión en base 10, que fue con lo que construimos esto, pues nos daba que R era igual a 2 al F0, ¿no? Y eso justamente es mayor que al F0. Y bueno, si en vez de tomar base 2 tomábamos una base, perdón, aquí dije base 2, no, nosotros lo construimos con una base 10, perdón. Lo construimos con base 10, vimos que esto era 10 al F0 y eso era la cardinalidad de R, y luego vimos qué pasaba en una base 2 y vimos que era lo mismo, y en general para una base K pues era K a la epsilon, a la F0. Y a esta cardinalidad la definimos como la cardinalidad de los reales y después demostramos que justamente esa cardinalidad de los reales, que es al F1, era el conjunto potencia de los naturales. Entonces todas esas cosas fueron las que ya demostramos. Entonces, como la cardinalidad de R es mayor a la de Q y también como Q vimos que Q no ocupaba espacio en la recta. O sea, antes de eso vimos que Q es un conjunto denso, aunque no demostramos que era denso, pero vimos que Q es denso en R, en el sentido de que entre dos racionales, dado Q1 y Q2 en Q,
siempre existe un racional Q3 tal que está en medio de ellos dos. Y entonces eso nos decía que la recta estaba tapizada de números racionales, porque siempre que yo diera un racional en TS y por ejemplo uno de los extremos del intervalo siempre podía encontrar otro, que lo habíamos construido como el que estaba en medio de estos dos y de hecho demostramos que así era, ¿no? Y entonces entre estos dos siempre hay otro. Pero lo que nos mostraba este resultado es que la recta está llena de hoyos. Nada más que no sabíamos cuántos hoyos habían porque lo primero que demostramos era que esa cardinalidad era mayor que los números racionales. Entonces decíamos, bueno, tapiza la recta y quizá deja algunos hoyos, pero no sabemos cuántos. Y luego este resultado, este, este de aquí, junto con este, lo que nos decía es que, pues, esos racionales, junto con la demostración de que no ocupan espacio, no ocupan espacio en la recta, lo cual quiere decir que es un conjunto de medida cero. Lo que nos decía es, bueno, si yo tengo un intervalo, en ese intervalo tengo los racionales y veo que ese conjunto no ocupa espacios en la recta porque puedo encerrarlos con intervalos a cada uno de los puntos racionales de manera que la suma de las longitudes de esos intervalos sea tan pequeña como yo quiera, quiere decir que no ocupa puntos en la recta. Entonces, combinado con todo este resultado, lo que quiere decir es que dejan más hoyos de los que tapan. Entonces tiene una infinidad de huecos. ¿Cuántos? Y lo que dice esto es, pues tantos como Aleph 1 o tantos como números reales. Y justamente después vimos que, bueno, antes, durante toda esta discusión vimos que hay números, por ejemplo estos, que no son números racionales. Entonces, esta cosa lo que nos dice es, bueno, debe de existir números distintos a los racionales porque hay más en la recta real que solo números racionales. Y luego vimos estos números que no son racionales. Entonces, esto lo que mostraba era que el complemento de Q en R es distinto del vacío. Y este complemento de Q en R le llamamos los números irracionales. Y entonces demostramos al final que la cardinalidad de esos números irracionales es la cardinalidad de los reales, o en otras palabras, Aleph 1. Entonces con esto tenemos lo que les dije aquí, que hay infinitos hoyos en la recta real. Entonces, lo que vamos a ver es que los números reales también van a formar un campo ordenado justamente igual que los racionales. Entonces, si tanto Q como R, son campos ordenados, y ahorita les digo cómo se demostraría eso, ordenados, eso quiere decir que existe una propiedad que no es consecuencia de los axiomas de campo, y de orden, que falta una propiedad que no es consecuencia de los axiomas de campo y de orden, que falta en la descripción. Porque evidentemente todo esto que ya hemos visto nos dice los racionales no son igual que los números reales, pero ambos son campos ordenados, entonces tiene que haber una propiedad extra que incluya a todos los números que faltan, que justamente son los irracionales, el complemento de los racionales en los reales. Entonces, lo primero que vamos a ver es que R es un campo ordenado, número 1. Ahora, como nosotros hemos construido las cosas,
hemos partido de la descripción en conjuntos y de ahí construimos, digamos, no de manera enteramente formal, porque la manera formal es empezar con los axiomas de la teoría de conjuntos y tomando el conjunto que contiene al vacío y sacando el conjunto potencia de todos esos para construir los naturales, luego a partir de ahí los enteros, etcétera. Lo que nosotros hicimos fue este tomar los axiomas de Peano para construir los naturales, luego de ahí vimos que podíamos extender a los enteros, que tenían una estructura más rica, una estructura de anillo, y luego construíamos los racionales que tenían una estructura todavía más rica, que es la estructura de campo, y demostramos que todos ellos estaban contenidos uno en otro, como esta cosa de aquí. O sea, todo eso es lo que hemos hecho. Luego, con estas expansiones decimales construimos el conjunto de números reales, ¿se acuerdan? O sea, nuestro conjunto de números reales, ¿qué es? Pues es el conjunto de expansiones decimales, que de hecho en un video les dije que tendríamos que ponerlo así específicamente, A1, A2, A3, etcétera, tales que AK era igual a 0, 1 o 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para toda acá en los naturales, menos el conjunto T, donde este conjunto T ya no lo voy a escribir, pero que en su momento ya lo pusimos en clase, era el conjunto de colas de nueves. El conjunto de números con colas infinitas de nueves. Y vimos que esto se hacía corresponder con puntos en la recta. Entonces, una manera de probar que esto es campo, soy repetitivo, pero es para que quede claro. Una manera de demostrar que esto es un campo, el orden pues ya es fácil, ¿no? Porque habíamos dicho, bueno, si tenemos x igual a punto, a1, a2, a3, etcétera, y tenemos un punto, una expansión decimal y, o sea, hablar punto o expansión decimal es la misma cosa, b punto, b1, b2, b3, entonces habíamos definido el orden diciendo, bueno, si x es igual a y, eso lo que quiere decir es que a es igual a b y ak es igual a bk para toda k en los naturales, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que este número tiene que ser igual a este A1 igual a B1, A2 a B2, A3 a B3, etcétera. Y que X será menor que Y si solo si A es menor que B, o sea, si este es menor que este, el número X es menor que Y. O podría ser que estos dos fueran iguales, A igual a B, y entonces nos fijábamos en el primero, A1 menor que B1. Y luego ahí bajábamos en la escalera, ¿no? O podría pasar que A es igual a B, A1 es igual a B1 y A2 es menor que B2, etcétera. Entonces, esta relación define un orden aquí. Eso ya lo habíamos visto. Y lo que tendríamos que hacer es definir la suma entre dos expansiones decimales y el producto entre dos expansiones decimales. Pero como les dije, eso es tedioso y no aporta gran cosa para lo que vamos a hacer, porque a final de cuentas no vamos a tomar una expansión decimal cuando digamos sea x un número real tal que cumple tal cosa. Simplemente vamos a decir, tenemos un número real que no necesito decir cuál es. Entonces, hacer esas operaciones sirve para otros propósitos, pero no para lo que nosotros tenemos. Pero con eso se puede demostrar, definiendo la suma y el producto, que esa cosa es un campo. Por cómo hemos construido nosotros. Como lo hace Spivak o como lo hace el Sagan, ellos parten de decir, bueno, nosotros hemos utilizado toda la vida un sistema de números que conocemos como reales. Y nos damos cuenta que esos números cumplen ciertas propiedades. Y entonces lo que dicen, bueno, los números reales son el conjunto de números tales que
definimos una suma y un producto de manera que cumplen las propiedades de campo que vimos. Y luego decimos cualquier conjunto que cumpla con esas propiedades va a ser un campo que si le aumentamos una propiedad extra, como hemos visto aquí que falta, va a ser un conjunto que se va a parecer a la recta real. Y nosotros hemos ido partiendo de cosas más básicas aún. Y a partir de esas cosas básicas construimos los reales. Entonces lo que tenemos que demostrar es que, obviamente hemos hecho eso teniendo el conocimiento de que los reales cumplen esas propiedades y con eso definimos lo que era un campo y un orden en ese campo. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que demostrar que este conjunto de puntos en la recta o de expansiones decimales, donde ya les dije cómo se haría con expansiones decimales, entonces nos vamos a ir a puntos en la recta, vamos a demostrar que eso forma un campo. Entonces, teorema 1, R es un campo ordenado. Ahora, antes de poner este teorema, déjenme borrarlo. Vamos a utilizar un teorema de la geometría proyectiva, que es el teorema de Pappus. Entonces, teorema, no le voy a poner nombre porque es un teorema que sale de la descripción del sistema de cosas que estamos utilizando en cálculo. Es el teorema de Pappus. Y ese es un teorema de la geometría proyectiva. Entonces, este teorema de Pappus nos va a ayudar a demostrar las propiedades de conmutatividad, asociatividad, etcétera, tomando los reales no como expansiones, sino como puntos en una recta. Entonces, lo que dice el teorema de Pappus es, de hecho, no es el teorema de Pappus general, sino es uno que nos va a servir para los propósitos que tenemos. Ahora, no es necesario simplemente es necesario que sepan cuál es el enunciado del teorema. La demostración no, porque eso es parte del curso de geometría proyectiva. Y vamos a ver cómo utilizarlo. Y vamos a darnos cuenta que este teorema de Pappus va a ser el puente entre geometría y álgebra. Y de hecho toda el álgebra, o sea, las propiedades de campo algebraicas, se deducen de este teorema que es geométrico. Y eso es interesante para tener un punto de vista distinto al que se maneja tanto en el Sagan como en el Spivak y en la mayoría de los libros de cálculo que vienen en el temario oficial de la facultad. Entonces lo que dice esta versión como resumida del teorema que nos va a servir, no es la versión general, repito, o si les interesa pueden ir a buscar. Lo que dice es, dadas dos rectas que vamos a llamar L y L', que pueden pasar dos casos que se cortan en un punto o son paralelas entre sí. Dadas estas dos rectas, entonces sean tres puntos en cada una, P, Q, R y P', Q', R', puntos en L y L' respectivamente. Tales que son distintos, todos son distintos del punto L intersección L' en caso de existir, que le vamos a llamar el punto O. Entonces, si las rectas se cortan si las rectas se cortan en un punto, los puntos PQR y P'Q'R' no son el punto de intersección de esas dos rectas. Y si son paralelas, pues no tengo intersección.
Este, y unimos, y los unimos de la siguiente forma. De la siguiente forma. Entonces vamos como, a ver si lo tengo aquí. Sí, sería P, lo unimos con Q', Q' con R con R', R' con Q, y luego para cerrarlo sería con Q', no, con P', perdón, ese Q' ya lo tenía, con P' y ese con P. Entonces se obtiene un hexágono cuyos lados nunca coinciden con las rectas. Nunca coinciden con L o L'. Entonces, si dos pares de lados opuestos son paralelos, el tercer par también lo es. Por supuesto, la geometría proyectiva no es la geometría plana que ustedes están llevando ahorita, por eso les digo que, podrían investigar cuál es el teorema de Pappus general. Yo no lo pongo aquí porque no sirve para los propósitos que vamos a usar. Pongo esta versión que es consecuencia del general, o que realmente es el general dicho en otros términos, o podemos decir que es equivalente a ese teorema general de Pappus, pero es en el contexto de la geometría proyectiva, que no es una geometría distinta a la geometría euclidiana, en el sentido de, bueno, en muchos sentidos, no voy a ahondar ahí. Ahora, a lo mejor no se entiende así lo que estoy poniendo, pero vamos a hacer unos dibujos. Entonces lo que dice es, si yo tengo dos rectas, ¿no? Dice, si yo tengo dos rectas L y L', y vamos a poner que se corten en un punto, como dice una de las partes, y ahorita hacemos cuando no se cortan, que va a ser exactamente lo mismo. Entonces tengo dos rectas L y L', y esas rectas se cortan en este punto que llamamos O. Entonces esta es la recta L y esta es la recta L', es lo que dice ahí. O son paralelas entre sí. Bueno, si quieren vamos a ponerlo para ir leyendo e interpretando lo que dice esto. Si son paralelas, pues tenemos L, en el contexto de la geometría proyectiva, obviamente, L y L', que realmente para lo que vamos a hacer no se va a ver la distinción entre la diferencia que hay entre la geometría plana y la proyectiva, que no es el objetivo aquí. Entonces dice, tienes esos, ahora pinta los puntos P, Q, R y P', Q', R' en L y L'. Entonces, en L pues pinto tres puntos, P, Q y R, en ese orden. Y en L y acá también. Entonces tengo P, Q y R. Y en L' los mismos pero primados. P', como sea, pero uno detrás del otro, ¿no? P', Q' y R'. Entonces lo que dice es, tales que son distintos de O, que es la intersección en este caso, entonces ninguno de estos P, Q, R, P', Q', R' puede ser el punto O. Y los unimos de esta forma. El P lo vamos a mandar al Q. Entonces voy a tratar de que se vea cuáles son los lados paralelos. Vamos a poner estos con rojo. Entonces dice P va a Q'. Entonces P va a Q'. Lo tenemos así. Y ahorita que salga el lado paralelo lo voy a pintar del mismo color rojo, pero vamos pintando como dice el teorema, para que se entienda. Entonces dice P lo uno con Q'. Y déjenme hacerlo acá de una vez también porque es lo mismo nada más que ahora
Vamos a poner P', Q', R'. Entonces unimos P con Q'. Perdón. Unimos P con Q'. Ahí está. Y le pongo la flechita para que se vea que va de P a Q'. Luego dice de Q' a R. Vamos a pintarlo de verde. Entonces de Q' a R. Otra vez es la recta la que necesito. Q' a R. Ahí está. Y aquí de Q' a R la misma cosa. Entonces ponemos su dirección así. Luego de R a R'. Entonces de R a R' voy a tener el lado paralelo, digamos, a algo así. O sea, aquí los pinté así, digamos, pero la idea es que, o sea, para que se cumpla el teorema, no sé si me expliqué, estos tienen que estar como paralelos, ¿no? Entonces déjenme pintarlo así para que se vea más o menos de esa manera. Entonces con R', sería y vamos a pintarlo para que se vea, porque obviamente no siempre se va a cumplir, ¿no? Solamente si pasa la conclusión del teorema. Si dos pares de lados opuestos son paralelos, el tercero también. Entonces este es R'. Y acá, bueno, acá realmente no se va a ver muy bien, pero a ver si más o menos sería con el rojo. Entonces ahorita modifico cómo se ven estos. No, con este. Entonces más o menos que sea... déjenme borrar esto y extender esto así. Entonces lo que estoy tratando es de que vean cómo se ve la cosa cuando el teorema se cumple. O sea, no es para... O sea, yo puedo tener tres pares de puntos en una recta y en la otra, pero el teorema, la conclusión, lo que dice, si dos pares de lados opuestos son paralelos, el tercero también. Entonces estoy tratando de mostrarles cómo se ve el teorema cuando se cumple. Entonces digamos que este es el otro. Entonces es R y este le llamé R'. Ok, entonces va de R a R', luego va de R' a Q. Entonces va de R' a Q. Necesito esto. Entonces va de R' a Q. De R' a Q. De R' a Q. Y luego de Q a P'. A ver si se ve. Con el verde. Sería de P a P'. Entonces más o menos la cosa es que estos sean paralelos también. No sé si se entiende la idea. Entonces P a P'. Y acá esta cosa de estarle quitando es de Q a P'. Entonces va a ser paralelo con el verde. Aquí se ve mejor. Así. De Q a Q'. Y de P' a P, que sería el otro amarillo. Que debería verse paralelo, pero no se va a ver así tan... por cómo lo construí, digamos, ¿no? Bueno, así. Se entiende la idea que les quiero decir, ¿no? De P' a P y luego de P' a P. Sí, bueno, aquí no se ve. A ver, déjenme. No. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, aquí no se ve. O sea, lo que quiero decir es que aquí no se ve esto de aquí porque es una geometría proyectiva, digamos. Pero si lo quisiéramos ver como en el plano, lo que me dice esto es, cuando tú unes los puntos de esta manera en esta secuencia, obtienes un hexágono. ¿Cuál es ese hexágono? Son todas esas líneas de colores que tengo ahí. Estas.
la amarilla, la verde. Entonces es un hexágono tiene 6 lados. ¿Cuáles serían sus lados? Uno, 2, 3. Ah, no, ¿cómo voy? Uno, 2. Iba de R. No, iba de P a Q', perdón. Uno, un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados y 6 lados. Aquí me equivoqué en la dirección. Entonces va de Q a P' así y luego de P' a P. Entonces tiene 6 lados y ninguno de esos lados del hexágono este, va a coincidir con el de prima, es decir, ningún lado es este o este o este o este. Los lados están fuera de la L y la L prima en ambos casos. Entonces aquí tengo mis lados uno, este, 2, 3, 4, 5, 6 y ninguno de esos lados está sobre las reglas L y L'. Entonces, lo que dice el teorema es, si dos pares de lados opuestos son paralelos, en este caso, ¿cuáles serían los lados opuestos? Por ejemplo, aquí serían los verdes. Este verde sería paralelo a este verde. Entonces, si pasa que este verde es paralelo a este, digo, aquí se ve que no, ¿no? Pero porque no lo dibujé bien, digamos, correctamente, pero la idea es, si dos lados de ese hexágono, por ejemplo, este verde con este verde, que es paralelo, ese sería un par de lados. Y luego el otro podría ser el rojo con el rojo, ese sería otro par. Ah, pensé que mi gato se había... No, está bien. Luego este amarillo con este amarillo, digamos, si los hubiera pintado bien, se vería que son para... O el rojo con el rojo. Entonces tengo el verde es paralelo con el verde, el rojo es paralelo con el rojo. Entonces lo que el teorema dice es que los otros dos lados que quedan tienen que ser forzosamente paralelos. Aquí no se ve porque no lo pinté bien, pero ustedes traten de hacerlo bien, digamos. Y aparte no se ve porque esta es una geometría proyectiva, pero si más o menos forzamos a que el P esté sobre el P' aquí arriba, este Q sobre el Q' acá, el R sobre el R', voy a tener lo que dice ahí. Y si no, de hecho, es que no quise borrar porque luego se enojan, porque están haciendo su apunte, digamos, y ya les queda mal, ¿no? Pero digamos, si yo tengo este y tengo este, voy a forzarlo. Entonces tengo aquí P y acá arribita tengo P', luego acá tengo Q y acá arribita tengo Q'. Y luego, repito que esta no es una geometría euclidiana, PQR y acá es R', sino una geometría proyectiva. Entonces lo que dice es, si unes PQ' con R', PQ', PQ', luego Q' con R, R con R', luego R' con Q, que sería el otro, R' con Q, ahí serían los paralelos. Entonces los puntos de color azul, entonces es P con Q', luego Q' con R, Q' con R. A ver si sale. Q' con R, luego R con R', R' con Q, Q con P', Q con P', aquí serían los otros dos paralelos. Entonces Q con Q', Q' con R, sí, ¿no? Q' con R, entonces va así. Y luego el otro es R con R', que sería este. Déjenme ponerlo. Entonces aquí lo estoy forzando para que en la geometría plana se vea. Bueno, aquí digamos que aquí está el puntito. El R'. No lo pinté bien otra vez. Va así. Y luego P' con R. Entonces aquí ya se ve, porque lo estoy forzando a una geometría euclidiana. Entonces se ve que si dos pares de lados son paralelos, por ejemplo el azul, los lados azules y los lados rojos del hexágono,
Entonces los lados amarillos forzosamente tienen que ser paralelos, es lo que dice el teorema. Y lo mismo pasa si tengo esto. Entonces les repito, no se ve así porque tengo este porque es una geometría proyectiva que estoy pintando sobre un plano, digamos. Entonces, ese es el teorema de Pappus. Ahora, con el teorema de Pappus vamos a ver todo lo demás. Entonces, aquí acabamos con la clase del miércoles y en la reposición del jueves, que sería una ayudantía de hora y media, les muestro cómo este teorema va a implicar que los reales son un campo como nosotros los definimos, como puntos en la recta, viéndolos como puntos en una recta.